hoy vamos a hablar del presunto acuerdo de paz que Trump ha impuesto sobre los israelíes y sobre Hamas. ¿Ok? Bueno, creo que lo primero es comentar el acuerdo de paz en sí, ¿no? ¿Qué significa un acuerdo de paz? Un acuerdo de paz, por definición, quiere decir que ambas partes se comprometen a algo, ¿no? Eso es lo que requiere. Todo el mundo tiene que ceder algo para que sea un acuerdo de paz, porque antes de tener un acuerdo de paz, pues lo que tienes es, a menos que sea una derrota total, por supuesto, tú puedes, si tienes una derrota total del enemigo, pues simplemente impones tus condiciones y se acabó. Eso ya no es un acuerdo de paz. Pero un acuerdo, una negociación a la mitad de una guerra, pues requiere que ambas partes cedan algo. En este caso, la estructura oficial del acuerdo es que Israel cede la victoria total que había estado buscando sobre Hamas. Ya no puede ser una victoria total. Hamas va a sobrevivir. Pero del otro lado, Hamas también tiene, a pesar de que van a sobrevivir, tienen que ceder el control político de Gaza y tienen que entregar las armas, entre otras condiciones, la primera de las cuales es que tienen que regresar a los rehenes, que parece que ya está sucediendo. Y para poder seguir llamándolo un acuerdo de paz, pues tiene que ser cierto que ambas partes no solamente prometen, sino que cumplen lo que está estipulado en el acuerdo, ¿no? Entonces, la primera pregunta sobre este acuerdo de paz es si tiene sentido reconocerlo como un verdadero acuerdo de paz. Porque hemos visto otras instancias en el pasado en la que nos dicen esto es un acuerdo de paz, esto es un proceso de paz, una propuesta de paz, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho esa palabra cada vez que se propone algo en Oriente Medio. Y el resultado cada vez de estos procesos de paz y acuerdos de paz y tratados de paz, etcétera, lo hemos visto sin excepción, es que Israel cumple con lo que se le está exigiendo, ¿no? Si es permitir que entren los terroristas a Israel, si es cederle algo de soberanía en un territorio, si es evacuar un área para que ellos la puedan gobernar, si es darle un subsidio a los anteriores terroristas para que puedan operar, si es cooperar en permitirles que entren armas y que tengan entrenamiento militar, etcétera. En todas esas cosas Israel ha cedido, como se le había exigido en los acuerdos que ha ido firmando. Y del lado árabe-palestino no han cumplido con nada. Entonces, como mínimo se suponía que en el acuerdo de Oslo, que es el más importante de todos estos acuerdos de paz, en el Tratado de Oslo se suponía que como mínimo, así, el mínimo más básico, la condición más fundamental, más, digamos, intransigentemente necesaria para que pudiera haber cualquier acuerdo, era que se acababa el terrorismo contra los judíos israelíes. O sea, ¿cómo vas a tener un acuerdo de paz en donde la condición del otro lado no es abandonar el exterminio de los judíos israelíes? Por supuesto que este era el mínimo absoluto. Y por lo mismo se le había prometido a los judíos israelíes que si continuaba el terrorismo, que en el momento en que hubiera un ataque terrorista, todo se iba a echar para atrás. Así se los prometieron, para que estuvieran de acuerdo en participar en el acuerdo de Oslo, ¿no? No. En el momento en que haya un solo ataque terrorista, todo va para atrás. Estos están bajo amenaza, no se va a tolerar, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Al día siguiente de que entraron los terroristas de OLP Fatah a Israel, después de firmarse los acuerdos de Oslo, que se firman, el Oslo I se firma en 1993 y Oslo II en 1995. Al siguiente día de que entraron los terroristas, se quintuplicó el terrorismo contra Israel. Entonces, la condición mínima, el absoluto necesario con el que tenían que cumplir los terroristas árabes palestinos, que era dejar de matar judíos civiles, obviamente, eso no lo cumplieron. Más bien se fue en la otra dirección.
se quintuplicó el terrorismo en el momento en que entraron. Y en vez de salirse del acuerdo, era lo que tendría que haber hecho el gobierno de Israel, como lo habían estipulado y como se lo habían prometido a los judíos israelíes, hicieron una cosa increíble. Le dijeron a los judíos israelíes, los terroristas quieren arruinar la paz. Todo el mundo fingió que el terror no tenía nada que ver con OLP Fatah, ¿no? Todo mundo, esa máscara se cayó, por supuesto, en la segunda intifada, porque todo el mundo está de acuerdo que la segunda intifada la organizó Arafat. Pero en la primera etapa todo el mundo fingía que el terrorismo no era de Arafat, que no tenía que ver con OLP Fatah, que eran otros los que querían sabotear la paz. Y entonces lo que tenía que hacer Israel, y con el apoyo de Occidente, lo que tenía que hacer Israel era fortalecer a OLP Fatah para que combatiera a los enemigos de la paz. Eso fue lo que les dijeron. Entonces, cada vez que había un atentado terrorista, se fortalecía el argumento para cederle más a la OLP, para darle más territorio, más poder burocrático, más autoridad municipal, más entrenamiento militar, más armas. Los ataques terroristas contra los judíos israelíes se convertían en argumentos para fortalecer a los terroristas que los estaban matando. Wow. Esa es la estructura del Tratado de Oslo. Eso es lo que quiere decir un acuerdo de paz cuando se lo proponen los occidentales para que sean los israelíes los que firman la supuesta paz con los yihadistas.